Del libro de los Proverbios. Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado siempre busca el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. El Evangelio de hoy es muy breve y tiene que ver con la Santísima Virgen, pero tiene que ver sobre todo con la palabra de Dios. Qué oportuno en este mes de septiembre, mes de la Biblia, mes en que tenemos que interiorizar la importancia de la palabra para tener vida. Esas palabras milagrosas, inspiradas por el Espíritu Santo, que nosotros leemos, escuchamos y sobre todo acogemos en el corazón y que transforman la vida de una persona. Les empiezo contándoles una anécdota de los monjes del desierto. En los primeros siglos de la Iglesia se iban al desierto a santificarse, abandonaban las cosas del mundo y hubo algunos maestros connotados, famosos, como Antonio Abad, como Pafnucio, que es famoso, invocado todavía, algunos monjes maestros. Bueno, un día llegó un monje joven con un monje más experimentado. Padre, Abá, ¿qué puedo hacer para que siga amando la vida retirada? Porque de repente quiero dejar todo y regresar a mis negocios y a mi casa y a los placeres. Se me hace muy difícil la vida monacal
sobre todo me cuesta mucho la continencia, la pureza, ¿qué debo hacer? Y el monje sabio le dijo, lee la palabra de Dios. A los 6 meses regresa el monje joven. Abba, ya hice lo que me dijiste y sigo con mucha tentación de abandonar todo, de ya no seguir a Dios. ¿Qué debo hacer? Sigue leyendo más tiempo en voz alta la palabra de Dios. A los 6 meses regresa. Maestro Abba, ¿qué debo hacer? No venzo todavía la tentación. Sigue leyendo la palabra de Dios. No hay cosa mejor. Aunque tú aparentemente no notes que tu vida mejora, esas palabras tienen fuerza contra el demonio. Tarde o temprano, el demonio va a acabar debilitado, por tanto que tú lo atacas con la palabra. La palabra tiene fuerza. Y se fue y a los 6 meses, gracias, Padre, he vencido la tentación. La palabra de Dios, pero no rápido, mecánicamente, automáticamente. Se necesitan tiempo, años de orar, de proclamar la palabra para vencer el mal, pero tienen fuerza, pues. Hasta ayudaría que en la casa, en el aire, estuviera pronunciada la palabra de Dios, poner la palabra que se esparza entre estas paredes, así como el mal, las críticas malsanas, la violencia, como que se impregna en las paredes, en el aire de una casa cuando hay maldad, el bien también. Y el mejor bien es pronunciar la palabra de Dios, lo más que podamos. La palabra tiene fuerza. El Evangelio de hoy habla de esa fuerza de la palabra. Llega la Virgen con más parientes de Jesús, parientes, no eran hermanos. Los protestantes siempre están argumentando que la Virgen tuvo más hijos o que José tuvo más hijos y que eran hermanos de Jesús. Sabemos que no. La palabra hermanos en el lenguaje que hablaban los judíos significan parientes en general. Llegó la Virgen con sus parientes, querían ver a Jesús, pero no podían llegar porque había mucha gente. Entonces fueron a decirle, dice San Lucas, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Solo le presentan, ahí está tu mamá y tus hermanos, vinieron a verte. Esperando que Jesús dejara todo y se fuera a ver a su mamá, a quien quería mucho. Imagínense qué amoroso tendría que haber sido Jesús con su madre. No sabemos detalles del Evangelio que no nos cuenta, pero podemos intuir qué madre tuvo nuestro Señor, la mujer más perfecta. Y qué hijo era él, el Hijo de Dios, el Hijo de María. Cómo debió haber sido la relación entre ellos de tanto amor. Sin embargo, nuestro Señor, que vino a salvarnos, quiso aprovechar la ocasión para darnos una lección. No fue con su mamá y con sus hermanos, sino pronunció esta frase: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, no es cercana mi mamá porque me ha engendrado y me ha dado a luz. Es más cercana, y eso lo pueden hacer ustedes, aunque no me hayan engendrado y dado a luz. Y pueden ser mis hermanos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Está muy sencilla la recomendación. Escuchen y pongan en práctica para estar cercanos a Jesús, para que seamos hermanos, padres, hijos de Él. Es decir, una relación muy estrecha. Más allá de la sangre, con Jesús tenemos una relación espiritual, pero cumpliendo la palabra. Escuchándola, las dos cosas pone. Escuchándola y poniéndola en práctica. Entonces tenemos que querer mucho la palabra, venerarla mucho, leerla mucho, estudiarla, orarla. La palabra nos tiene que moldear por dentro. Vivir conforme a la palabra de Dios. Poner en práctica lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo,
Cada expresión, recuerden, es inspirada del Espíritu Santo. No es lo mismo escuchar a una persona que escuchar a Dios. Y hay personas, claro, sus palabras son buenas, la gente que nos quiere, la gente que conoce, que es sabia, nos ayuda su palabra, pero más la palabra de Dios. Saberla venerar, saberla gustar, que nos enamoremos de la palabra de Dios. Desconocer la palabra es desconocer a Jesucristo, dice San Jerónimo, el patrono de los estudiosos de la Biblia, que porque se celebra su memoria el 30 de septiembre, el mes de septiembre es el mes de la Biblia, en honor a San Jerónimo, entre otras razones. Entonces hoy se nos recuerda la importancia de esta palabra y recordamos a los santos mártires, los niños tlaxcaltecas, Cristóbal, Antonio y Juan, que por amor a Cristo, por poner en práctica su doctrina, su palabra, fueron martirizados. Cristóbal murió en 1527, tendría 12 o 13 años, y los otros dos niños tendrían también 12 o 13, eran adolescentes. Se les conoce los niños mártires de Tlaxcala. Eran de Tlaxcala, pero unos murieron ahí en ese estado y los otros, los dos en Puebla, asesinados por paganos, por defender la fe. Cristóbal quiso destruir los ídolos de su padre, que era el cacique, y el papá lo golpeó y luego lo echó a una hoguera y acabó muriendo pues quemado, Cristóbal. Y los otros dos a golpes. Y los beatificaron el Papa Juan Pablo II en 1990 en México, y al poco tiempo hicieron muchos milagros. Para su canonización se contabilizaron 13 milagros de los niños mártires de Tlaxcala. Es mucho, pues. Se espera 1 o 2 milagros de los santos. Estos hicieron muchos, o sea, se veneraban, y el obispo de Tlaxcala, al ver esto, promovió rápido la causa y ahora los tenemos en los altares, aunque en Europa ni los conocen. Hoy escuché noticias de Europa, no nos reconocen a nuestros niños santos mártires, nadie los menciona. Mencionan a los mártires, hoy se celebra un mártir Mauricio, un mártir romano, pero a los nuestros no, pero aquí en México sí, aquí en México los queremos, sobre todo esa región, Tlaxcala, Puebla, les veneran mucho y los tienen en el recuerdo, por eso los canonizaron. O sea, de generación en generación se fue pasando el conocimiento, la voz de que unos adolescentes, los primeros del continente americano, que dieron su vida por Cristo. Nos honramos de tenerlos como paisanos pues de nosotros y que hayan llegado a los altares. Fíjense en un detalle, todavía no venía la Virgen de Guadalupe cuando los mataron. 1527 Cristóbal, 1529 Antonio y Juan. La Virgen se apareció en 1531. De alguna forma, los méritos de los que se iban convirtiendo, yo creo, interpretación mía, los méritos de los que se iban convirtiendo al cristianismo hicieron que la Virgen pudiera luego animarse, venir a México a visitar a este pueblo que iba naciendo. O sea, ya antes de que viniera la Virgen, ya había vida cristiana, había vida de gracia, había méritos como de estos niños. Al poco tiempo que mataron a Antonio y Juan, a los 2 años se apareció la Virgen. O sea, no le movería a nuestra madre el ver que había muchas esperanzas de santidad, de vida cristiana en este pueblo. Yo creo que sí. Pues que Dios, por su intercesión, nos ayude a seguir esa fe que ellos atestiguaron, esta tierra regada con sangre de mártires. Que así sea.